Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. Y para arrancar esta clase con buenas noticias, entre comillas, es una clase muy larga la que nos depara por delante. Vamos a ver todo lo que son las articulaciones distales, es decir, como están en regiones topográficas o en regiones anatómicas que están muy cerca, muy próximas una de la otra. En este caso, agrupamos todo lo que son las articulaciones del carpo, las articulaciones de la muñeca y las articulaciones de los dedos. De manera que podamos hacer como una especie de continuo desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Con lo cual, y como consecuencia de esto, es una clase que es larga, que es un poco pesada. Así que te sugiero, en todo caso, si sentís que es mucha info, que la vayas viendo de a partes, ¿sí? Los temas van a estar como un poquito separados. Ahora vamos a ver el índice, con lo cual no vamos a ver así todo junto y de una, sino que vamos a ir separando por articulación. El objetivo de que la clase se plantee de esta manera es que vamos a ver que en realidad las articulaciones desde la muñeca para abajo, al menos todo lo que es la región del carpo, es como si fuera toda una masa. Está todo pegado, está todo junto y está todo en muy íntima relación. Con lo cual, a veces quizás es como un poco difícil de entender si se trabaja por separado. A veces viéndolo como un todo es un poco más fácil entender cómo funciona la articulación en sí misma. Dicho esto, arrancamos. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la articulación radiocarpiana. Lo segundo que vamos a ver va a ser las articulaciones del carpo. La articulación del carpo no es solamente una, sino que son dos. Con lo cual las vamos a ver por separado, claramente, las superficies articulares, pero digamos, en una misma región, las vamos a agrupar en la misma región. Articulación carpo-metacarpiana y la de las falanges. La de las falanges, vamos a ver que tenemos como dos articulaciones separadas o dos grupos de articulaciones separadas, que serían las articulaciones de las falanges con los metacarpianos y las articulaciones interfalángicas, o sea, entre las falanges. Arrancamos con lo que es básicamente la muñeca. La muñeca va a ser el punto de articulación entre el antebrazo y la mano, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En la muñeca vamos a tener lo que es, o sea, la articulación de la muñeca per se va a ser la articulación entre radio y cúbito y la primera fila del carpo. Después, la primera fila del carpo nos va a dar la unión con los dedos a través de la articulación intercarpianas o mediocarpianas y con los metacarpianos, ¿sí? Es decir, metacarpianos, falanges. Bien, entonces, de los huesos que vamos a trabajar hoy van a ser capaz los huesos como más complicados de entender hasta ahora. Y ustedes me dirán, bueno, pero las vértebras no fueron fáciles. Bueno, los huesos del carpo tienen sus bemoles, sus cositas que uno dice a veces, bueno, es medio complicado, ¿sí? Pero tranquilos que vamos a ir por partes. Bien, entonces, vamos a tener en esta imagen, como para que nos demos una idea, una vista palmar. Tengan en cuenta que cuando hablamos de la mano, el anterior y el posterior van a tener como sinónimos el palmar y el dorsal respectivamente. Es decir, la palma de la mano y el dorso de la mano. Entonces, vamos a tener en este caso una vista palmar, que va a ser esta, y una vista dorsal, que va a ser esta. ¿Sí? Tengan en cuenta que siempre vamos a tener que poner términos de situación, pero en el caso de la mano se nos simplifica bastante porque tenemos dos herramientas o dos parámetros muy claros, que van a ser, por un lado, el quinto dedo, que en este caso sería el quinto metacarpiano, y el radio hacia el lateral. Perdón, el quinto en el primer dedo, los di vuelta, que sería el pulgar, ¿sí? Sería el primer dedo y el radio, que me dan que esto sea lateral. Y de este lado tenemos el cúbito y el quinto dedo, que me determina que esto es medial. Entonces, de buenas a primeras tenemos como esos dos parámetros que nos tienen que llamar mucho la atención, tienen que hacernos lucecitas para poder poner los términos de situación bien. Todo lo que sea metacarpianos y falanges a mí me va a determinar que es distal, y todo lo que sea radio y cúbito es proximal. Es decir, esto va a ser inferior y esto va a ser superior. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué está entonces la punta de los dedos hacia arriba? Porque es una forma en la que en muchos atlas se grafica, y lo van a ver también muchas veces en los museos, que la mano está de esta manera, ¿sí? Ojo también con eso, porque a veces es como contraintuitivo, viendo la mano así, determinar que esto sea inferior y que esto sea superior. Pero ustedes piensen en la posición anatómica, donde la mano va a estar al lado del cuerpo con la palma de la mano hacia adelante. Entonces, si la mano está al lado del cuerpo extendida, los dedos va a ser lo que va a quedar más hacia inferior. La punta de los dedos. Entonces, siempre todo lo que son falanges y metacarpianos van a ser distales. Y siempre todo lo que sea radiocúbito
va a ser proximal. Distal inferior, proximal superior. Bien, entonces, como ya sabemos, vamos a tener dos grandes estructuras, radio y cúbito. Radio que está acá y cúbito que está acá. Tengan en cuenta que yo a esta altura voy a tener lo que es la cabeza del cúbito, que era la parte más, la epífisis menos voluminosa del cúbito, como habíamos dicho, y el extremo distal del radio, que era bien grande. Y fíjense de esto que hablábamos hace un tempito, más que nada cuando empezamos a hablar de radio y cúbito, la distancia que hay entre la primera fila del carpo, que son estos huesitos que están acá, con el cúbito. Esto se da como consecuencia de que acá lo que va a haber, en realidad es al revés, esto es así, va a estar el disco interarticular que va a separar y al mismo tiempo unir el cúbito de la primera fila del carpo, ¿sí? O sea, lo separa porque está interpuesto, pero al mismo tiempo permite que se dé esa como articulación por intermedio de ese disco articular. Entonces, vamos a tener a esta altura lo que es la primera fila del carpo y a esta altura lo que es la segunda fila del carpo, ¿sí? O sea, son huesos que son muy chiquitos, que son muy articulados entre sí, es decir, van a tener múltiples carillas articulares y que justamente van a dar en su conjunto, a través de la articulación de los diferentes huesos del carpo, de las dos filas, entre ellos van a terminar dando cavidades y cóndilos, como digamos te lo resumo así nomás. Con lo cual, la mayoría de las articulaciones que vamos a tener en esta parte o en esta región van a ser elipsoideas. La articulación radiocarpiana no es la excepción. El radio, como habíamos visto, acá puse una foto para que se vea mejor, tiene esto, que se nota que es una cavidad tridimensional. O sea, si yo hiciese un corte, fíjense cómo se ve acá, ¿sí? Entonces, primero vamos a marcar los huesos y ahora pasamos a hablar de las articulaciones. Marcamos radio y cúbito y vamos con los huesos del carpo, que quizás es lo más complicado. Vamos a tener, el más lateral va a ser el escafoides, de la primera línea, ¿sí? De la primera línea del carpo. Ese es el escafoides. Después vamos a tener a lo que es el semilunar. Semilunar se llama semilunar porque cuando lo vemos desde una vista lateral, cuando vean proyecciones laterales en radiografía, se van a dar cuenta porque es evidente, tiene esta forma, ¿sí? Pero se aprecia con el hueso desde lateral, no se aprecia con el hueso desde anteroposterior, ¿sí? Justamente por eso les digo, desde una vista lateral se ve perfecto la forma de semiluna. Y después vamos a tener al piramidal y al pisiforme. El pisiforme, a diferencia de los otros huesos que dijimos, no forma parte de la articulación radiocarpiana. ¿Por qué? Porque está articulándose con la cara anterior del piramidal. Entonces, está como por arriba de la línea. Es decir, nosotros cuando veamos una vista lateral o un corte, lo que va a pasar es que vamos a ver el piramidal acá y el pisiforme acá. Entonces, el piramidal sí va a formar parte de la articulación de la muñeca, pero el pisiforme no, porque me queda muy arriba. O sea, hay una diferencia de distancia bastante importante. Lo que tiene el pisiforme de importante es que va a ser sitio de inserción tanto de ligamentos como de músculos, de muchos. Entonces, es importante tener en cuenta dónde está y cómo se va a relacionar con el resto de los huesos. Esa es la primera fila del carpo, desde lateral hacia medial. Vamos con la segunda fila del carpo. Voy a tener dos primos hermanos que van a ser el trapecio y el trapezoide. Son muy parecidos, son parecidos entre ellos, y los dos van a articular con el escafoide. Fíjense cómo agarra lo que es la cabeza del escafoides y se relaciona con los dos. Vamos hacia medial, vamos a tener el hueso grande, creo que es evidente porque se llama grande, es el más grande de los huesos del carpo. Y el ganchoso, que se llama ganchoso por esto. Ese es el gancho del ganchoso, tiene como esta formita, literalmente un ganchito. Entonces, grande, gancho. ¿Bien? Entonces, esto es como se ven desde la vista palmar. Desde la vista dorsal es literalmente lo mismo. Vamos a tener los metacarpianos, que son todos estos, y todos se llaman igual. La diferencia va a ser el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Pero son todos metacarpianos, no les cambia el nombre ni se les suma nada. Y las filas de los huesos del carpo, como dijimos, de lateral hacia medial, yo voy a tener el escafoides, el semilunar y el piramidal. No voy a ver el pisiforme porque lo dejé en la cara palmar. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Fíjense que el grande sigue siendo el más voluminoso, incluso desde una vista posterior se nota el tamaño que tiene el grande y la razón, digamos así, de ser de su nombre. Bien. Entonces, si nosotros hiciésemos un corte, un poco lo que estábamos diciendo antes, vamos a ver que la primera fila del carpo, fíjense, si yo agarro esta línea, vamos a hacer un coso más grueso, agarro esta línea y la sigo
toma esta forma de una mitad de una elipse, ¿sí? Y esa forma se va a estar complementando con esta forma del radio, que era esta carita que nosotros veíamos acá. Entonces, con esa carita, justamente, vamos con las términos de situación, esto es lateral, fíjense que acá veo el primer metacarpiano, esto es medial, veo el quinto, esto es superior y esto es inferior. En este caso, los dedos están apuntando para abajo, fíjense que tengo acá los metacarpianos. Entonces, los dedos estarían apuntando para abajo, con lo cual es capaz un poquito más natural para nosotros pensarlo de esta manera. Entonces, si esto es lateral y esto es medial, vamos a tener que este es el escafoides, este es el semilunar y este es el piramidal. Es un corte, no estoy viendo desde afuera de la palma de la mano, con lo cual el pisiforme no lo voy a ver, que es esto que les decía, no forma parte de la articulación de la muñeca, porque queda muy hacia adelante. Entonces, estos 3 huesitos van a articular entre ellos y cuando articulan entre ellos, lo que van a hacer es formar este cóndilo, ¿sí? Justamente esto que dice acá, la primera fila del carpo forma su cóndilo y el radio, por la forma que va a presentar, esta forma que habíamos marcado acá y que se ve en esta imagen, vamos a borrar esto de acá, que se ve en la imagen de acá, que justamente va a tener una cavidad para el escafoides y para el semilunar específicamente, o para parte del semilunar. Después lo que es el piramidal va a venir a encajar mejor con el disco articular, ¿sí? Ahí estaría el piramidal. Fíjense si ven la foto, tenemos esto, que es el disco, y acá el piramidal. Y fíjense que literalmente todo el piramidal encaja con el disco y parte del semilunar. Entonces tenemos una partecita, una escotadura que va a ser más que nada para el escafoides, una pequeña partecita del radio que va a ser para el semilunar, y después el disco que va a, digamos, coincidir o a hacer articulación con parte del semilunar y parte del piramidal. Eso es lo que sería la articulación radiocarpiana. Radiocarpiana porque es entre el radio y la primera fila del carpo y es la que da lugar a la articulación de la muñeca. Con lo cual, si yo tengo una articulación elipsoidea, va a ser básicamente biaxial. Es decir, me va a permitir la flexoextensión y un poquito de lateralización, ¿sí? No es mucha la lateralización que me permite, pero me la permite. O sea, este movimiento así, más allá de que es por el conjunto de las articulaciones de los huesos, también está permitido en parte por la articulación radiocarpiana, ¿sí? Se mueve un poquito el cóndilo en la cavidad, este cóndilo, al ser la cavidad así, puede moverse un poquito para acá y un poquito para acá, ¿sí? Es poco, pero puede. Y bueno, la flexoextensión que claramente lo va a permitir una articulación elipsoidea. Bien, en cuanto a los ligamentos, esta parte es como medio un lío, pero por una cuestión de que si ustedes lo ven así, a mí me genera crisis. ¿Por qué? Porque son muchos ligamentos. Pero en este caso pasa la misma lógica que nosotros vamos a tener con el resto de los ligamentos que nosotros hemos venido viendo. Es decir, estos medios de unión, estos mecanismos de unión, toman el nombre de los huesos que están uniendo, ¿sí? Entonces, tenemos 2 grandes ligamentos que van a ser este que está acá, que fíjense que es bastante amplio, y este que está acá, ¿sí? Estos 2 se llaman, este es radiocarpiano y este es cúbitocarpiano, ¿sí? O sea, se llaman así. Van a tener distintos fascículos, por ejemplo, un fascículo que en este caso va a ir a parar a esto que es el semilunar, piensen que el escafoides estaría por acá, o sea, es todo esto, el escafoides está tapado por los ligamentos, por eso no lo podemos ver. Este es el semilunar, con lo cual este fascículo va a ser cúbito semilunar o sea, va a ir del cúbito al semilunar literalmente. Este fascículo va a ir del radio al semilunar. Este fascículo que está acá va a estar yendo, fíjense que si lo siguen, hasta el grande, que va a ser del radio al grande, pero en su conjunto van a estar formando lo que es el ligamento radiocarpiano, ¿sí? Son distintos fascículos. En el caso del cubital, fíjense que también va a ser lo propio, es decir, va a dar fascículos que van a ir hasta el grande y van a dar fascículos que se van a quedar más hacia lateral o en relación con el pisiforme, ¿sí? Que también se le denominaría cúbito pisiforme, que literalmente se llaman como las estructuras que están uniendo. Y además vamos a tener lo que son los ligamentos colaterales, un colateral radial y un colateral cubital, ¿sí? Que se suelen ver mejor igual desde la cara dorsal. En este caso no se ven tan bien, ¿sí? Pero en definitiva lo más importante van a ser los ligamentos radiocarpiano y cúbitocarpiano que tienen distintos fascículos, en general se les describen 3, pero 2 son los que más se aprecian, que van a ser el que va al pisiforme y el que va al grande. Y después tenemos los colaterales que se quedan justamente en la cara lateral de la articulación. Fin. Del lado del cúbito van a ir más que nada a lo que es el pisiforme y del lado del radio
van a ir a lo que es el escafoides. El pisiforme desde el lado de la cara medial, desde lo que sería la cara palmar, pero de la cara posterior van a ir al piramidal, no al pisiforme porque no vamos a tener pisiforme. Bien, pasamos con lo que son las articulaciones del carpo. Es decir, vamos a tener, como les dije, dos tipos de articulaciones. En principio, las que se dan entre los huesos del carpo. Yo tenía 3 huesitos que formaban un cóndilo, ¿no? Ahora bien, para que ese cóndilo se mantenga, digamos, congruente, lo que tengo que hacer es que estos estén, digamos, firmemente adheridos entre ellos, porque si no, pierdo la forma de cóndilo y claramente no es lo que necesito, no es lo que quiero. La primera fila del carpo, que va a ser el escafoides, el semilunar y el piramidal, de medial a lateral, escafoides, semilunar, perdón, de lateral a medial y piramidal, se van a articular entre ellos por articulaciones sinoviales planas, ¿sí? Que ojo, está bien, van a ser planas, pero en sí mismas no van a tener mucha movilidad. Es decir, yo no voy a poder mover el escafoides para cualquier lado, o el semilunar para cualquier lado, o el piramidal para cualquier lado. ¿Por qué? Porque tengo un montón de ligamentos y además de los ligamentos, ahora vamos a ver un par de fotos donde yo tengo muchos tendones, más que nada de los tendones que vienen del antebrazo, que lo que hacen es como también contener esos movimientos. Entonces, si bien son articulaciones planas, no tienen como función principal el sostener esta actividad multiaxial. Es simplemente darle congruencia a los huesos para que formen el cóndilo. Entonces, articulaciones sinoviales planas. Lo propio va a pasar con las articulaciones de gancho, grande, trapecio y trapezoide, que como dije, desde lateral el primero va a ser el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, y va a pasar lo mismo. Tienen que articularse entre ellos porque también van a tener que articular con la primera fila del carpo y para eso tienen que tener entre ellos ciertas coincidencias. También son sinoviales planas y pasa lo mismo que recién, es decir, no son articulaciones que van a utilizar, por decirlo de alguna manera, de forma marcada su componente multiaxial, sino que en realidad lo que hacen es fundamentalmente, porque no digo que no se muevan, tienen movimiento pero es bastante leve, fundamentalmente lo que van a hacer es mantener esa congruencia para poder sostener la articulación mediocarpiana. Y por último nos queda el pisiforme y el piramidal, que como habíamos dicho teníamos piramidal hacia abajo y pisiforme que articulado con su cara anterior. Y es esferoidea. Básicamente la superficie articular del piramidal tiene como una pequeña excavación. No es una cuestión como si fuera literalmente un cóndilo, sino que es como muy chiquitito. Pero bueno, es esferoidea, ¿sí? O sea, se la describe como que tiene un poquito de cavidad. Por último, y no menos importante, y esto es muy importante, la mediocarpiana. Mediocarpiana, como les dije, va a ser la segunda fila del carpo más la primera. Es como si fueran 2 equipos de fútbol, digamos, distintos, pero que son del mismo país. O sea, son de la misma región topográfica, pero actúan por separado, digamos, o tienen su grupo de amigos, por decirlo de alguna manera, con los cuales van a trabajar y van a funcionar bien. Entonces, yo voy a tener el equipo de la primera fila del carpo, que van a ser estos 3 huesos. Tengan en cuenta que el pisiforme, al estar en la cara palmar y en la cara anterior del piramidal, no pincha ni corta con estas articulaciones. Entonces, lo que voy a tener va a ser el escafoides, el semilunar y el piramidal, que me van a formar desde acá para allá una cavidad glenoidea. Y desde acá para allá, el escafoides, la cabeza lateral del escafoides, forma un cóndilo, ¿sí? Entonces queda como si fuera una S. Y así como yo tuve que dividir la primera fila del carpo, tengo que dividir la segunda, que es literalmente esto que está acá. La segunda fila del carpo me va a dejar al trapecio y al trapezoide de este lado formando una cavidad y al grande y al ganchoso formando mi cóndilo. Entonces, justamente pasa literalmente lo que está acá. Lo que es la parte lateral, lo que es la cabeza del escafoides, es bien convexa, ¿sí? O sea, sale hacia inferior. Con lo cual yo no puedo decir que acá hay una cavidad, porque está saliendo, es convexa. Entonces, lo que va a hacer el escafoides es darme el cóndilo.
Y lo que corresponde al escafoides, que estaría como en la misma línea o enfrentado al escafoides, sería trapecio y trapezoide, van a tener que darme la cavidad, porque si no, ¿qué hago yo con este cóndilo? ¿Sí? Entonces, esa es la forma de articular. Va a ser, en este caso, una articulación elipsoidea también. Son las dos elipsoideas, pero están, como digamos, con las superficies articulares cambiadas. Después voy a tener toda la fila del carpo, que sería la parte medial del escafoides, que es lo que me falta acá, más semilunar y piramidal, sin el pisiforme, vuelvo a aclarar, y el grande y el ganchoso que me van a dar lo que sería el cóndilo, ¿sí? Vamos a una foto para que se entienda mejor. Uy, qué pixelada que está. Bueno, voy a tener escafoides, semilunar, voy a cambiar de color, no se ve. Escafoides, semilunar y piramidal. Vuelvo y repito, al pisiforme no lo voy a ver porque lo dejé en la cara palmar bien anterior, entonces no lo voy a ver. Voy a tener al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. Fíjense que yo voy a tener lo que es la cabeza lateral, o la cabeza del escafoides, que tiene esta forma convexa. Y el trapecio y el trapezoide forman esta línea acá. Esto es como la primera articulación, digamos, la parte más lateral. Tengan en cuenta que esto es el primer dedo, el primer metacarpiano en realidad, segundo, tercero, cuarto y quinto. Así que esto va a ser lateral y esto medial. Entonces, estos dos, en realidad serían estos tres huesos, forman como una porción lateral de la articulación. Y después voy a tener esta cara medial del escafoides más el semilunar y el piramidal que me van a dar, fíjense, se ve perfecta, esta línea bien redondeada que es una cavidad glenoidea. Y lo que sería el ganchoso el grande y el ganchoso me van a dar el cóndilo, ¿sí? Y ven que queda como esta forma de S, así medio rari, que justamente va a corresponder la parte más convexa inferior de la S al escafoides y el resto al semilunar y piramidal. Y en el caso opuesto va a ser la parte más cóncava de la S, me va a quedar para el trapecio y el trapezoide, y la parte más convexa me va a quedar para el grande y el ganchoso, ¿sí? Es literalmente esto. Por eso también Rubier, cuando habla de la articulación, la describe como una S itálica acostada, ¿sí? A esta articulación por la forma que van tomando las superficies articulares. Y es muy importante esta parte, fundamentalmente, porque no es un... A ver, o sea, lo que es importante tener en cuenta de este punto es que no es un cóndilo único, no es una cavidad glenoidea única, sino que son como distintas subdivisiones, si bien son los mismos huesos, y es una sola sinovial, es decir, todo esto tiene una sola cápsula que se va a insertar más que nada lo que es alrededor del radio y después va a ir rodeando la base de los metacarpianos. De hecho, la articulación intermetacarpiana está, digamos, como englobada por la misma sinovial, pero cambian o varían estas superficies articulares que son lo que hacen en definitiva que tome esta forma. Y eso es importante, ¿sí? No es como un detalle menor, por eso nos estamos deteniendo tanto acá. Esto es importante que lo sepan. Son dos cosas distintas, ¿sí? Son como dos conjuntos de superficies articulares que van a ser diferentes. Bien, y después vamos a tener lo que son los ligamentos, que con los ligamentos va a pasar algo muy similar a lo que pasaba recién. Es decir, los ligamentos van a terminar tomando el mismo nombre de los huesos que están uniendo, ¿sí? Fíjense que acá volvemos a tener lo que son los radios carpianos con los distintos fascículos, este fascículo que va a lo que es el grande, acá debería estar el semilunar, acá está el pisiforme, este es el ganchoso. Entonces, tener fascículos radiocarpianos que van a los distintos huesos, lo mismo hace el cúbito, fascículos cúbito-carpianos. Y después vamos a tener justamente los ligamentos que van a estar sosteniendo estas articulaciones, que van a ser básicamente los que están acá en el medio. A ver, no son ligamentos como tan relevantes, los que yo sí me parece que marcarían serían los que tiene el pisiforme, que no son, digamos, de sujeción propiamente dicho de la articulación del carpo o mediocarpiana, pero son importantes, que sería que sería el ligamento que une el pisiforme con el quinto metacarpiano y que une el pisiforme con el ganchoso, ¿sí? Y después, esto que tenemos acá, básicamente es la eminencia del escafoides. El escafoides va a tener como una especie de apófisis, que también es como un ganchito, que lo que nos va a permitir también va a ser la inserción de ligamentos y también de el retináculo flexor
En realidad, más que el retináculo flexor, es lo que corresponde al límite superior del canal del carpo, o del conducto carpiano, túnel carpiano. Entonces, tiene que tener esta eminencia para dar inserción. Y fíjense que desde el escafoides salen hacia la base del primer metacarpiano varios fascículos ligamentosos y también salen hacia lo que es la línea media, ¿sí? Que eso van a unirlo justamente con el resto de los elementos del carpo. Hacia posterior pasa lo mismo. Fíjense que acá vemos el ligamento colateral cubital. Acá tenemos lo que sería el ligamento colateral radial. Y también tenemos ligamentos que van a estar saliendo de la base, de la cara posterior del radio, hacia el, en este caso sería el piramidal. Y después fascículos más profundos que van a estar uniendo los huesos del carpo entre sí. Bien, como les digo, no son como todos así como muy relevantes en cuanto a que el nombre que toman son el nombre de los huesos que unen y no hay mucha más vuelta que darle a ese tema, a ese respecto, digamos. Bien, entonces vamos con un preparado anatómico, como se ve. Yo voy a tener acá el radio, este es el radio, este es el cúbito. Fíjense que acá tengo bien bonito el disco que va a estar separando al cúbito, o que en realidad no separa porque el cúbito no llega. En realidad lo que estaría haciendo el disco es todo lo contrario, es como unirlo. El disco que va a estar aumentando la superficie o permitiendo la articulación con la primera fila de los huesos del carpo. Entonces, esto va a ser lateral y esto va a ser medial. Si esto es lateral, esto va a ser el escafoides, este es el semilunar y este es el piramidal, ¿sí? No voy a ver el pisiforme porque me quedó anterior. Esto es un corte que está pasando básicamente como por acá, ¿sí? O sea, está bastante más profundo del pisiforme. Esto va a ser entonces la segunda fila del carpo, donde yo voy a tener de lateral a medial. Este va a ser el trapezoide, porque el trapecio no se ve, debería estar un poquito más acá, más o menos. Esto va a ser el grande y esto va a ser el ganchoso. Entonces, yo lo que voy a tener va a ser mi cóndilo articular entre estos tres huesos con lo que sería la cavidad que me va a dar el radio. Fíjense esto que decíamos, gran parte de esta cavidad va a ser para el escafoides, una parte va a ser para el semilunar y después el semilunar, lo que sería su porción más medial, va a coincidir con el disco al igual que la totalidad del piramidal, ¿sí? Toda esta parte de ahí. Después me voy a las articulaciones entre los huesitos del carpo. Fíjense que van a tener, son sinoviales planas, se ve perfecto como la superficie articular es literalmente plana. Fíjense ahí, que estas van a tener justamente también como elementos de sujeción entre ellas. Y por último voy a tener lo que sería la cavidad glenoidea, que me va a estar dando esta parte lateral de los tres huesos, y después el cóndilo. Fíjense cómo acá se ve como el cambio entre lo que pasa con el grande ganchoso y con los trapecios, trapecio y trapezoides, y esto podría ser un volumen parcial del trapecio, que empieza a tomar esta forma así. Y que el escafoides tampoco lo llego a ver entero porque también estoy perdiendo lo que sería la parte más distal. Estos ya son los metacarpianos. Y se ve perfecto cómo queda justamente la cavidad de esta manera. Bien. Después vamos con lo que son las articulaciones carpo-metacarpianas. Las articulaciones carpo-metacarpianas vamos a tener como una pequeña salvedad que va a ser particularmente el primer metacarpiano. Tengan en cuenta que nosotros tenemos 5 metacarpianos que corresponde a uno para cada dedo. Entonces, yo voy a tener primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Cuál es la trampa acá? Los huesos del carpo, como vimos acá recién, no son huesos que sean grandes. Son huesos que son chiquitos, que tienen muchas superficies articulares, que se extienden a lo largo de todo el carpo, con lo cual van a tener comunicación con los metacarpianos. El gran problema es que al ser huesos chiquitos, pasan dos cosas. Primero, que el único que va a articular va a ser la segunda fila del carpo. Fíjense que todos los nombres que están acá son todos de la segunda fila. Primero que nada, entonces no va a pasar que ustedes vengan y me digan, bueno, el primer metacarpiano articula con el escafoides. No, señor, eso no sucede y está muy, 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 muy mal. La primera fila del carpo en este punto no pincha ni corta, no tiene nada que ver con las articulaciones carpo-metacarpianas. Nada que ver. Entonces, me voy a quedar con los huesos de la segunda fila del carpo. Pero, como les digo, son huesos chiquitos, con lo cual, si son huesos chiquitos, no va a articular un metacarpiano, que son bastante más grandes, con un solo hueso
de la segunda fila del carpo. Además, tengo 4 huesos en la segunda fila del carpo. Trapecio, trapezoide, gancho y ganchoso. Grande y ganchoso. Con lo cual, me faltaría un hueso del carpo entonces para poder articular apropiadamente con los 5 metacarpianos. Entonces, lo que van a hacer los huesos del carpo es como compartir metacarpianos. O sea, no, salvo el primero, el resto tienen más de un hueso del carpo con el que van a estar articulando. Y tiene que ver, como les digo, con también el tamaño propio que tienen los huesos del carpo. El grande es el grande, o sea que el grande puede articular de hecho articula con 3 metacarpianos, porque es muy grande efectivamente, pero el resto articula con 1 o a lo sumo con 2 como el trapecio, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. Es un parámetro imagenológico, o sea, cuando ustedes estén viendo más que nada radiografías, la forma de justificarlo no es contando metacarpianos, sino por la articulación que van a estar estableciendo, ¿sí? Van a tener que identificar los huesos de la segunda fila del carpo y el metacarpiano que está articulando con esos huesos es ese metacarpiano por las articulaciones que establece. Lo mismo va a aplicar para el pie. El primer metacarpiano, que sería el metacarpiano del pulgar, el que va a articular después con las falanges del pulgar, que sería el primer dedo, se va a articular con el trapecio. Y a diferencia del resto de las articulaciones, es celar, o sea que es justamente la articulación de la papita Pringles. Esta articulación que es así. Eso lo que hace es como permitir un rango un poquito más amplio de movimientos para el pulgar, que tiene todo el sentido del mundo, porque como les decía en los otros videos, por más que sea como un comentario un poquito salido de contexto, esa articulación que tiene el pulgar, como las características que tiene el pulgar, nos permiten a nosotros tener tantas habilidades manuales y nos permiten a nosotros una aprehensión fina, nos permiten a nosotros movimientos finos también, o sea, eso no solamente tiene que ver con los músculos, sino también con las articulaciones. Bien, entonces, esa articulación es celar, es la única, la distinta, es la especial. Después vamos a tener el segundo metacarpiano, va a articular con la parte más medial, digamos, del trapecio, con el trapezoide, que es un hueso que es relativamente bastante chico, y el grande, ¿sí? Como les digo, el grande es como la cartita que se repite para los del medio, ¿sí? Para los de los costados, no. Entonces, tercero, cuarto van a articular con el grande y el cuarto, como el grande es grande, pero tampoco es bestialmente grande, va a articular con la parte más medial del grande y con el ganchoso. Y ya el quinto, ahí ya sí, no me queda más hueso que el ganchoso, ¿sí? Entonces, los que van a articular con dos metacarpianos van a ser, el trapecio y el ganchoso. Y el que articula con 3, el único, es el grande. Trapezoide, con 1 articula solo el trapezoide. Porque es chiquito, es petit. Entonces, como que no tiene mucha superficie que pueda abarcar. Con 2 metacarpianos el trapecio y el ganchoso, y el grande articula con 3. Y después tenemos lo que son las intermetacarpianas. Como verán, los metacarpianos van a estar así, pero se tocan los extremos proximales acá. O sea, se tocan, no es que entran en contacto y se chocan los huesos, porque eso sería un problema, pero sí van a estar muy cerquita el uno del otro. Y para que no se choquen y se rocen y se rompan, van a haber articulaciones. Estas articulaciones van a estar englobadas en la misma sinovial de la articulación metacarpiana. Entonces, las articulaciones carpo-metacarpianas van a tener ligamentos que van a unir justamente a los huesos de la segunda fila del carpo con estos metacarpianos. Fíjense cómo pasa esto entre, como habíamos dicho, por un lado lo que es el pisiforme articulándose con la base del quinto metacarpiano. Esto es del gancho del ganchoso. Igualmente el pisiforme también manda un ligamento hasta la base del quinto metacarpiano. Lo propio va a pasar con el grande. Fíjense cómo se está mandando un ligamento desde el grande hasta... Desde el grande hasta el, en este caso, tercer metacarpiano. Y justamente entre el trapecio y el primer metacarpiano, que si bien el escafoides un poco también lo hace, va a mandar fascículos ligamentosos hasta el primer metacarpiano, hasta la base del primer metacarpiano. Hacia posterior va a pasar un poco lo mismo, o sea, la cara dorsal, tengan en cuenta que tenemos los ligamentos radiocarpianos posteriores, colateral radial, colateral cubital, cúbito-carpianos, y vamos a tener los ligamentos que van a estar uniendo cada uno de los huesos con los metacarpianos. Acá vamos a tener trapecio, trapezoide, grande y ganchoso,
Y fíjense estos ligamentos que van desde estos huesos, desde la superficie de los huesos, hacia la base de los metacarpianos. Articulan o los ligamentos lo que van a hacer es irse hacia lo que es la base de los metacarpianos. No se extienden en la superficie del metacarpiano, sino que va hasta la base, hasta el punto donde básicamente está articulando. Y la articulación intermetacarpiana, que era esta que se da acá en ese punto, se da acá, tiene ligamentos intermetacarpianos que lo que hacen es unir los metacarpianos entre sí. Fíjense que son como puentecitos que unen las caras posteriores y también las anteriores de la base de los metacarpianos, o sea, lo que sería la porción inferior del metacarpiano, ¿sí? Eso es propio de la articulación intermetacarpiana, que es una sinovial plana en todos los casos, ¿sí? En este caso no hay excepciones, son todas sinoviales planas. Bien, fíjense esto que les decía, que vamos a tener la articulación entre la segunda fila del carpo, esta va a ser la primera fila del carpo, esto es cúbito y esto es radio. Fíjense que acá vamos a tener lateral, medial, fíjense que tenemos acá lo que es el primer metacarpiano, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, con lo cual vamos a tener escafoides, semilunar, piramidal y acá está el pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y fíjense como les comentaba que el pisiforme nada tiene que ver con la articulación de la muñeca, ¿sí? No se acerca, está mucho más anterior. Este es un corte como oblicuo. Fíjense que yo acá veo lo que sería el periósteo del cúbito y del radio, con lo cual esa parte, ese corte es mucho más superficial. Entonces, trapecio acá, trapezoide, fíjense cómo van a ir articulando justo esta y se ve perfecto acá en el corte. Tiene esta forma así, a diferencia de lo que pasa con estas, que son más rectas las superficies articulares, ¿sí? Son sinoviales planas. Y fíjense que justamente, por ejemplo, si tomamos el segundo metacarpiano, habíamos dicho que articulaba con el trapecio, el trapezoide y el grande. Y fíjense que tiene una carilla articular acá, una acá y otra acá, ¿sí? Entonces son esas tres carillas articulares para estos tres huesos del carpo. Y fíjense que hacia lateral tiene esta carilla articular acá. Lo mismo va a pasar con el resto. Yo voy a tener el tercer metacarpiano que solamente articulaba con el grande, el cuarto que articulaba con el grande y el ganchoso, grande acá, ganchoso acá, y el quinto que solamente articula con el ganchoso. Y fíjense cómo tienen todas estas cápsulas sinoviales, salvo en el primer dedo. Igualmente tiene ligamentos intermetacarpianos, en este caso se da como más por este tejido interpuesto que tiene acá. Y todo lo que es la articulación intermetacarpiana está comprendida en la misma bolsa sinovial o el mismo saco sinovial que todo el resto de la articulación. Fíjense que esto no está separado, francamente, ¿sí? Sino que tiene algunos tabiques por ligamentos entre huesos, pero no es que está separado, no es que hay una sinovial aislada para la mediocarpiana, una sinovial aislada para la articulación entre el escafoides y el semilunar, o una articulación aislada, una sinovial aislada para el sinovial, el semilunar y el piramidal, sino que es todo como una misma bolsa de gatos donde están todos los huesos como bien interconectados, intercomunicados entre ellos, ¿sí? Pero una salvedad y una aclaración que voy a hacer es que cuando ustedes vean imágenes de cortes de la mano, no es este espacio así, ¿sí? Acá está como un poquito, no sé si es exagerada la palabra que busco, pero se ve más grande la sinovial. En realidad son apenas líneas muy finitas que nosotros vamos a buscar, más que nada lo que es resonancia magnética en T2, porque se ve hiperintenso el líquido sinovial. Son líneas muy finitas, es un pelito de líquido sinovial. No es que tenga poco líquido sinovial, sino que normalmente es así, ¿sí? No es una cavidad que tiene litros de líquido sinovial, sino que es chiquita, ¿sí? O sea, lo único que hace, la única función que va a tener es permitir el deslizamiento de las superficies articulares. No tiene otra función más que esa, con lo cual tampoco necesito un gran volumen de líquido sinovial. Lo digo porque a veces uno, cuando va a las imágenes, espera ver con mucha claridad las sinoviales y la realidad es que son muy finitas las separaciones entre las superficies articulares. Bien, fíjense que acá volvemos a lo mismo. Tenemos las carillas articulares entre los metacarpianos. Acá estaría el primero, no lo estoy viendo. Y voy a tener lo que sería la primera fila del carpo, la segunda fila del carpo, como de este lado está el primero, este va a ser lateral y esto va a ser medial. Fíjense que acá tengo el radio y acá tengo el disco, no llego a ver el cúbito. Entonces, esto va a ser escafoide, semilunar y piramidal. Esto tiene que ser trapezoide,
grande y ganchoso. Y volvemos a ver lo mismo que decíamos recién. Y atención a lo que les acabo de comentar. La sinovial es muy chiquitita. No es un espacio donde hay una abundante cantidad de líquido ni hay una separación grosera entre los huesos, sino que, a ver, si estuvieran muy separados no sería una articulación en sí misma. Entonces, los huesos están como un poco más pegados y la sinovial existe, hay líquido sinovial dando vueltas, pero no es, como les digo, no es una palangana de líquido sinovial, sino que es justamente el líquido suficiente y necesario como para que no haya roce entre las articulaciones y ese líquido no es abundante, es bastante escaso, digamos así. Entonces, acá tenemos lo que son las intermetacarpianas. Fíjense cómo van a coincidir. Lo que es quinto dedo solo con el grande, el cuarto dedo con el grande y con el ganchoso, tercer dedo con grande, con el grande, el segundo dedo, o sea, el segundo metacarpiano, perdón, con el grande, con el trapecio y con el trapecio y con el trapecio que estaría por acá, que no lo vemos por la incidencia del corte. Otra cosa no menor que se me estaba escapando la idea es que cuando yo hago un corte axial de esto, yo no voy a ver la fila del carpo así. El carpo es esto, tiene esta forma. Entonces, cuando yo hago cortes axiales, lo voy a ver bien como con esa concavidad. ¿Por qué? Porque acá van a estar pasando, va a haber contenido, ¿sí? Va a estar lo que es el túnel del carpo, ¿sí? Y ese túnel justamente es un túnel por donde van a pasar fundamentalmente los tendones de los músculos del antebrazo, en este caso lo que sería el compartimiento flexor. Entonces yo voy a tener esta formita así. Por arriba voy a tener un tabique que lo va a estar cerrando. Por eso cuando yo hago cortes de esta manera, y lo van a ver mucho en imágenes, no voy a agarrar todos los huesos. ¿Por qué? Porque voy a tener esta forma bien cóncava, esta forma de U. Entonces voy a agarrar en un corte a los que se vayan más hacia posterior. Acá a los que estén más o menos en el medio. Acá voy a agarrar y así. Tengo que ir evaluando qué es lo que puedo ver. Por eso en este corte no veo ni la articulación del escafoides con el trapecio, ni al trapecio, ni al primer metacarpiano. Porque al tener esa concavidad, cuando yo me muevo para adelante o para atrás, va a haber algún hueso que no lo voy a poder ver. Y ojo, no solamente es así, sino que nosotros habíamos dicho que estas superficies articulares son, digamos, cóndilos. Entonces, si yo hago cortes axiales, cuando haga cortes axiales, me va a pasar que se me va a superponer el piramidal con el grande, por ejemplo, con el escafoides, o, no sé, un extremo del escafoides y del piramidal con el grande y con el ganchoso. Entonces, tienen que tener en cuenta mucho esta tridimensionalidad que tienen los huesos del carpo, porque si no va a ser muy complicado interpretar una imagen más que nada en cortes, ¿sí? Y la tomografía para ver huesos del carpo es algo que se usa bastante. La resonancia la usamos más que nada también para ver huesos, pero más que nada para evaluar las vainas sinoviales de los tendones de los músculos, para evaluar los tendones musculares. Y tengan en cuenta que yo no solamente voy a tener contenido muscular en lo que sería el túnel del carpo y la palma de la mano, sino que voy a tener también contenido vasculonervioso, 2 arterias enormes que serían la cubital y la radial y muchos nervios grandes como el nervio cubital, el mediano y las terminaciones de las ramas terminales del radial, por más redundante que suene. Entonces, tengan en cuenta eso porque justamente en este corte no agarramos todos los huesos y agarramos por ahí como medio volúmenes parciales, que es lo que se denomina, de ciertos huesos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los metacarpianos. Si yo al carpo lo tengo dispuesto de esta manera, los metacarpianos se van a alinear con esa disposición y van a ubicarse, digamos, así, ¿sí? Con lo cual, por eso yo el primer dedo es el que más se hunde en general, el que más se viene hacia la palma de la mano. Por eso cuando yo hago un corte que pase más o menos como por acá, voy a agarrar un poquito de estos los agarro enteros y a ni siquiera la sombra, ¿sí? Solamente lo que son los músculos que van hasta ahí. Pero no lo agarro, ¿sí? Porque está mucho más anterior. Muy bien. Y por último, en cuanto a lo que son las definiciones de las articulaciones, vamos a tener lo que son las articulaciones de las falanges. Falanges vamos a tener 3, salvo en el pulgar. En el pulgar tenemos solamente 2. Y las 3 van a ser la proximal, intermedia y distal. En el caso del pulgar, esta no la tengo, ¿sí? Entonces, el pulgar es las 3 menos 1. Es decir, son 2 nada más. Entonces, la falange proximal, al ser proximal, es la que va a terminar articulando con los metacarpianos, ¿sí? Los metacarpianos dijimos que tenían 2 extremos. Un extremo
más proximal o la base del metacarpiano, que es la que va a articular con los huesos del carpo, y el extremo distal, que es donde vamos a encontrar la cabeza. ¿Y por qué decimos cabeza? Porque la cabeza va a ser justamente una esfera, una elipse. Pero va a tener como esta forma de eminencia. Recuerden que cuando nosotros decíamos la cabeza del húmero, hablábamos de la superficie articular bien redondeada, tridimensional. Entonces, en el caso del metacarpiano es algo parecido, la diferencia es que en vez de ser esferoidea va a ser elipsoidea. Fin. Entonces, si yo tengo una elipse acá, una elipse que protruye acá, las falanges proximales lo que van a tener que tener es una cavidad para poder coincidir con esa elipse. La diferencia que va a haber entre esto y esto es que el tipo de articulación va a ser un gínglimo, ¿sí? Es decir, vamos a tener superficie articular más excavada, pero cilíndrica, ¿sí? No va a ser una elipse. Entonces, este tipo de articulación gínglimo lo que va a hacer es que yo a la falange no la pueda mover hacia los costados. Puedo lateralizar acá porque es elipsoidea, entonces me permite hacer este movimiento, pero si yo fijo acá, no puedo mover hacia los laterales, o sea, créanme que lo estoy intentando. No puedo mover hacia los laterales las falanges, ¿sí? ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo hago este giro, lo que hago es juntar el movimiento del metacarpiano con el movimiento de esta articulación, ¿sí? O sea, esto que yo lo hago, no lo hago por la naturaleza elíptica de la articulación de las falanges con el metacarpiano, sino por el conjunto de articulación del metacarpiano desde el carpo. Tengan en cuenta que el carpo está más o menos a esta altura, o sea, está bastante más abajo. Todo esto serían metacarpianos, ¿sí? Entonces, el movimiento en este caso es conjunto. Lo mismo va a pasar con el pulgar, ¿sí? Fíjense que cuando uno mueve el pulgar, y háganlo, no solamente muevo esta parte, porque si muevo esta parte el movimiento es muy limitado. Muevo todo. Por eso es que la articulación que tiene el metacarpiano, el primer metacarpiano con los huesos del carpo es el AR, porque me permite un rango de movimientos mucho más amplio que si yo pudiese mover solamente el pulgar, ¿sí? Entonces, los movimientos de los dedos, para que quede claro, es el conjunto o el movimiento conjunto de varias articulaciones, no solamente de las articulaciones metacarpofalángicas, que claramente son importantes, pero, por ejemplo, estas son gínglimo porque lo único que puedo hacer es la flexión y la extensión. Me van a dar un movimiento en un solo eje, que sería este eje lateral del dedo. Entonces, yo lo único que puedo hacer con las falanges es esto. Más que eso no puedo, no me lo permite. Si yo fijo esto o fijo esto, no puedo mover la falange en otro sentido que no sea este, ¿sí? Entonces, eso es por la naturaleza de las articulaciones. Cuando yo giro los dedos o hago estos movimientos así, es el conjunto de la articulación metacarpofalángica y de las articulaciones que están por detrás o hacia superior. Entonces, las falanges intermedias y las falanges distales con las proximales van a ser gínglimos. En el caso del pulgar vamos a tener solamente la falange proximal más la falange distal. Y va a ser del mismo tipo. No cambia, ¿sí? Lo único que no voy a tener la falange intermedia para el caso del primer dedo, ¿sí? Ustedes piénsenlo, cuenten. 1, 2, 3. Y en el caso del pulgar tenemos 1, 2. No hay más. Tenemos solamente una articulación, digamos, entre las falanges, porque tenemos 2 nada más. Entonces, fíjense que acá, algo que vamos a tener con las falanges, que son bastante más simples que el resto de las articulaciones, es que vamos a tener 2 ligamentos colaterales que van a estar contrayéndonos hacia los laterales. Y miren bien lo que son las superficies articulares. Miren que esto, que está acá, es la metacarpofalángica. Y estas son las interfalángicas. Que en el caso del pulgar vamos a tener una metacarpofalángica y una interfalángica, digamos, ¿sí? Porque solamente tengo falange proximal y falange distal. En cambio en esta tengo falange proximal, intermedia y distal. Y se repite para todos los dedos. Fíjense la gran diferencia que va a haber entre la falange distal y las otras dos, que tienen 2 superficies articulares en el extremo. En cambio, en la falange distal lo que tengo es una forma muy particular, que es la punta de la falange y tengo como un reborde que es más o menos así, ¿sí? Fíjense que yo tengo la punta de la falange y un pequeño reborde que toma como esta forma, como este pliegue, ¿sí? Justamente por las funciones de aprehensión que tiene la mano y porque vamos a tener un montón de tendones que se van a ir a insertar a lo largo de las falanges, que literalmente cuando lo vemos en las imágenes es como si estuviese blanco de la cantidad de estructuras tendinosas que tiene. Entre los tendones y los ligamentos realmente está como rodeado de un montón de cosas. Bien, entonces, vamos a ver esto que les digo. Acá vamos a tener
la cabeza del metacarpiano, que es bien elíptica, y la cavidad que da la falange distal. Fíjense que la falange distal es la más prominente y la más larga de las tres. Después, cuando voy para arriba, voy a tener justamente casi que parecen planas desde este punto de vista, pero voy a tener como la parte más hundidita y lo que sería el gínglimo, que va a ser un cilindro, si lo vemos de costado, así, de la falange intermedia, y esto que lo capta de la falange proximal. Entonces, permite el movimiento en este eje así. Si yo lo miro desde adelante, desde frente, en vez de costado, lo que voy a ver va a ser esto, que sería la falange intermedia, y la falange proximal hace como esto. Ay, hice cualquier cosa. Hace básicamente como esto. Entonces, el movimiento que me va a permitir hacer va a ser en este eje, que sería el lateral, ¿sí? O sea, en este eje así. ¿Qué va a ser la flexioextensión? Sería acá, así. ¿Qué va a ser la flexioextensión? Y este también me permite el movimiento en el eje lateral, la flexioextensión, pero también me va a permitir el movimiento, digamos, de la lateralización, que sería así y así. ¿Sí? Sería más en un eje longitudinal. Bien. Fíjense que para la falange distal se repite lo mismo. Tengo una superficie que sobresale un poquito y una superficie que la capta acá. ¿Sí? Pero también me permite solamente el movimiento en este eje. No tengo muchas más opciones en lo que hace a las falanges en sí mismas. Para el resto de los dedos es literalmente lo mismo. Entonces vamos con lo que serían las imágenes. Fíjense que alrededor de las falanges, por la inserción de los tendones, de los ligamentos y por la propia morfología de los huesos, que es como que acá están como más anchos, si se quieren, los extremos terminales de los huesos, se ve de esta manera, y que de hecho es algo que ustedes lo pueden palpar. Cuando se tocan los dedos, van a sentir justamente donde están las falanges como si fueran pelotitas, que eso es justamente la cápsula articular, el extremo del hueso, la parte ósea de lo que serían los extremos finales del hueso, tanto proximales como distales, rodeados de todo lo que sería el mecanismo ligamentoso y de contención de la articulación, ¿sí? Entonces, estos serían las articulaciones interfalángicas, y esta parte de acá son los metacarpianos. Tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. No vamos a ver los huesos del carpo, pero vemos el conjunto ligamentoso. Todo esto sería carpo y la articulación de la muñeca. En realidad, el carpo sería hasta acá y esto sería articulación de la muñeca, porque esto es extremo de radio y cúbito. Y en esta imagen es lo mismo, pero desde la vista dorsal. Es decir, todo esto va a ser carpo. Todo esto desde acá va a ser carpo. Esto es, digamos, muñeca. Y esto que está acá va a ser la articulación metacarpofalángica. Carpo metacarpiana. Carpo metacarpiana. Entonces, fíjense cómo se ven los ligamentos entre también las articulaciones, porque tienen que estar bien contenidos, los ligamentos bien colaterales, como se fijan más que nada lo que son las caras laterales de las articulaciones, y acá toda la masa ligamentosa de cosas que se mezclan entre ellas de los ligamentos del carpo, ¿sí? Por eso tampoco se los describe o se le dan, o sea, sí tienen nombres todos, pero no sé cómo describe con tanto detenimiento el nombre de cada músculo o de cada ligamento, porque la realidad es que están como todos muy pegaditos y se los nombra según el hueso al que están yendo, al que están viniendo. Fíjense que acá nosotros vamos a tener el pisiforme, con el ligamento del pisiforme que va hacia la base del quinto metacarpiano y el ligamento que está yendo hacia el gancho del ganchoso. Esta eminencia que tenemos acá va a ser el semilunar, por acá tendría que estar el escafoides, acá tendríamos al grande, trapecio y trapezoide y trapecio, que va a estar articulando, sería esta más o menos esta parte de acá, que va a estar articulando con el primer metacarpiano. Otra cosa es que el primer metacarpiano a esta altura tiene lo que se denominan huesos sesamoideos, que son dos huesos muy chiquititos, que son como pelotitas, que van así más o menos, que esos huesos sesamoideos dan lugar también a la inserción de distintos músculos y de distintos, más que nada músculos, más que mecanismos ligamentosos. Muy bien, eso sería todo. Si bien la clase no fue quizás tan larga, la realidad es que también tiene mucha información. Son muchos huesos que tienen que más o menos saber y que tienen que ubicarse en más que nada lo que son los accidentes óseos, ¿sí? Del escafoide saber que tiene la cabeza, que es el extremo que forma el cóndilo para el trapecio y el trapezoide, y que además hace más que nada lo que es ventral, va a tener una apófisis que va a dar inserción a ligamentos, que se va a ver un poco mejor o va a protruir, es eminente, digamos, desde la cara anterior o cara palmar de la mano, y
Que después, respecto a accidentes óseos, otro parámetro que vamos a tener desde la cara palmar va a ser el pisiforme, el gancho del ganchoso y parte de lo que es el grande. El semilunar también sale bastante porque, como les digo, es una semiluna desde la cara lateral o desde una vista lateral que hace que el extremo palmar sobresalga un poco más del resto de los huesos a veces. Entonces, son como parámetros importantes a tener en cuenta para ubicarse cuando vemos una mano con sus ligamentos. De los ligamentos, los más importantes van a ser los colaterales radiales y cubitales, palmares y dorsales, los colaterales, dije mal, los radiocarpianos, cubitales y radiales, palmares y dorsales, los colaterales cubital y radial y los ligamentos, digamos, del pisiforme y más o menos ubicar de qué hueso a qué hueso están yendo el resto de los ligamentos que capaz no están tan detallados en la bibliografía. Respecto de los radiocarpianos y los cúbitocarpianos, saber cuáles son los fascículos. Igual, volvemos a lo mismo. Los fascículos se llaman según el hueso al que están yendo, ¿sí? Entonces, no hay mucha más vuelta que darle en ese sentido. Ahora bien, es bastante información porque es también ubicarse en cómo están dispuestos los huesos del carpo, cómo están dispuestos los metacarpianos y cuáles van a ser las diferencias entre las articulaciones del primer metacarpiano, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, con qué huesos de la segunda fila del carpo articulan. Es súper, súper, súper importante, es como un no negociable. Y después las falángicas, que son bastante genéricas, digamos, son quizás las más sencillas de lo que toca esta tarde. Tengan en cuenta que el cúbito no va a contactar con lo que sería la primera fila del carpo y que el disco, la base del disco que separa o que une al cúbito con la primera fila del carpo, va a estar insertada en el radio, en lo que sería la cara medial del radio, el borde medial de la epífisis distal del radio, y el vértice de ese triángulo se inserta en lo que sería la apófisis estiloides o estiloidea del cúbito, que es como esa pequeña eminencia del cúbito que baja un poquito más hacia distal. Eso sería todo, ¿sí? O sea, es bastante. Tómense su tiempo para pensarlo y procesarlo. Las imágenes de los preparados cadavéricos quizás no permiten tanta la diferenciación entre el resto de los ligamentos, pero igualmente es un buen ejercicio tenerlo en cuenta. Entonces, mi sugerencia es tomarlo con un poquito de calma y darle importancia, porque es un tema bastante importante el tema de las articulaciones, más que nada de lo que es la región del carpo, ¿sí? Que son en cierto punto las más complejas de hoy. Entonces, nos vemos, descansen, no se rompan tanto la cabeza, dense un momento para respirar y cualquier cosa ya saben por dónde encontrarme para consultar las dudas. Nos vemos en la próxima clase.